Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Te saluda Magali Flores, quien te da la bienvenida a Salud en Línea. Hoy, como todos los lunes, miércoles y viernes, te llevamos temas importantes para el cuidado de tu salud y de todos en casa. Hoy día vamos a conversar de la alimentación en pacientes con cáncer. Y realmente es un tema bastante importante. En estos días de febrero se han celebrado fechas de lucha contra el cáncer, como el 4 de febrero y se viene el 15 de febrero, fechas importantísimas para evitar pues la lucha contra el cáncer infantil. Entonces es por ello que vamos a tocar y seguir ahondando en estos temas para que todos estemos prevenidos. Para eso nos acompaña esta tarde el magíster Edgardo Palma, él es nutricionista clínico, con quien vamos a ir conversando y resolviendo todas las dudas. ¿Cómo estás, Edgardo? Un gusto. Muy bien, gracias por la invitación. Edgardo, quizás suena redundante, pero nos gustaría empezar el tema de hoy descubriendo un poco cómo debe ser la alimentación en un paciente con cáncer, en líneas generales, no exclusivamente pediátrico. Bueno, en general debería ser individualizada y para eso hay que recomendar a este paciente oncológico seguir un tratamiento nutricional, en el cual primero se le evalúe y se le entregue una dieta, y esta dieta tiene que ir variando porque el paciente oncológico es un paciente que puede atravesar por muchos estadios durante su enfermedad. Y también la dieta debería prever los posibles síntomas o signos que el paciente padezca durante su tratamiento. Hablamos de una evaluación individualizada y sin duda alguna viene a mi cabeza los especialistas en nutrición oncológica, que ya están dentro de nuestro grupo de nutrición. Dios gracias, ya tenemos especialistas en qué consiste esta evaluación por el especialista. Primero hay que evaluar al paciente desde el punto de vista de su composición corporal. Eso es lo más adecuado, ¿no? Luego con eso podríamos tal vez encontrar alguna deficiencia de algún componente como la masa muscular. Pero también es importante evaluar la función de la masa muscular, no solamente la masa como tal, sino su función. Entonces, eso se evalúa en una consulta nutricional. Luego de eso, evaluar los signos clínicos, parámetros bioquímicos y posterior a ello, evaluar la ingesta que tiene el paciente. De lo que el paciente requiere, cuánto viene consumiendo de manera efectiva. El 80%, el 60%, menos del 50%. Entonces, luego de eso, recién se puede prescribir un adecuado plan nutricional que sea diseñado para ese paciente. Por eso no podríamos hablar de la alimentación de los pacientes con cáncer, porque no hay el cáncer de mama o el cáncer de colon o el cáncer de pulmón, ¿no? El paciente hace su cáncer. Y como hace su cáncer, la terapia debe ser abordada al paciente, no a la enfermedad. Eso es muy cierto, ¿no? El tema de individualizar el tratamiento, lo importante que es, y en muchas ocasiones lo hemos escuchado en algunos casos, decir, bueno, ya pasaste la quimio, ahora puedes comer de todo hasta que el cuerpo te tolere. ¿Qué tan contraproducente es llevarle este mensaje al paciente? Es muy peligroso porque, claro, es lo que siempre se dice, ojalá se cambie eso, pero un paciente que padece cáncer y que se trata por la enfermedad debería de evitar ciertas comidas, porque hay componentes en algunos alimentos que podrían ser promotores de neoplasias. Esto tal vez no tiene muchos años de haberse divulgado, pero hay ya información científica que sustenta por qué la alimentación del paciente no debe ser la común, no debe ser la ordinaria. Cuando alguien le dice al paciente, usted coma de todo o aliméntese normal, porque también se dice eso, pues hay que definir qué es todo y qué es normal, porque para el paciente podría ser el término común o normal, pues consumir frituras, consumir altas cantidades de algún tipo de cárnico o cualquier tipo de producto ultraprocesado. Entonces, no podemos darle ese mensaje porque es equívoco y también puede ser nocivo para la salud del paciente. Y más bien se podría retrasar o interferir en la adecuada recuperación que tenga esta persona. Acabas de mencionar alimentos ultraprocesados y sin duda alguna todos decimos, ok, hay que evitarlos, pero ¿por qué estos alimentos justamente en pacientes que están cursando con un cáncer deberían de eliminarse de su dieta o restringirse, ¿no? Bueno, hoy los alimentos ultraprocesados en el Perú tienen una ley que los rige y si es que tienen exceso de algún nutriente crítico, tiene que tener un octógono. Los pacientes con cáncer deberían de evitar
excederse en el consumo de productos que tengan un octógono de alto en grasas saturadas y alto en azúcares, también alto en sodio en general, porque esto podría favorecer la enfermedad y más bien interferir en el adecuado tratamiento. ¿Una persona con cáncer no puede consumir algún tipo de grasas o en general, tú acabas de mencionar grasas saturadas, ok, pero al mensaje, al público muchas veces no llega a grasas saturadas, sino es el paciente con cáncer no puede consumir grasas? No, hay que aclarar ese tema. Sí, claro. Las grasas son como dos caras de una misma moneda. Las grasas pueden ser nocivas si son de un tipo. Las de trans, que son la principal grasa que es nociva, y las saturadas en exceso. Esas son las grasas, digamos, malas. Y las grasas buenas, siempre que se consuman en un adecuado balance, son las grasas monoinsaturadas, son también las grasas poliinsaturadas, como del tipo omega 3 y en cierta cantidad el omega 6. Entonces, un paciente con cáncer debería de evitar ¿qué tipo de grasas? Las grasas trans y las grasas saturadas en exceso. Y sí, promover un adecuado consumo de grasas monoinsaturadas y también grasas poliinsaturadas. Y la pregunta es, ¿dónde encontramos las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas para todas las personas que nos escuchan? Las monoinsaturadas principalmente en el aceite de oliva extra virgen y en la aceituna. Y las poliinsaturadas en los pescados o alimentos de origen hidrobiológico, que son la mejor fuente de grasas del tipo omega 3. Y las omega 6 pues encontramos en algunas semillas, en algunos frutos secos también, que podrían ser fuente de estas grasas. ¿Cómo va el tema de la tolerancia de los pacientes con el consumo de estos alimentos, por ejemplo las grasas? Toleran poco generalmente luego de una sesión de quimioterapia, porque la quimioterapia sensibiliza al paciente con los olores, los sabores, y frecuentemente los pacientes tienden a rechazar algunos alimentos, ¿no? Entre ellos los que tengan mucha grasa, también algunos alimentos de origen animal como el pescado, como el huevo o algunas aves, ¿no? Entonces lo que debemos trabajar con ellos es un periodo de la alimentación, o sea, periodizar la alimentación del paciente oncológico en tratamiento. En esos días que el paciente se encuentra con mayores síntomas producto del tratamiento, pues darle una dieta tolerancia, y cuando estos días sean superados, pues ahí sí que el paciente cubra sus requerimientos nutricionales. Uno de los problemas comunes en el paciente oncológico en tratamiento con quimioterapia son las bajas de la hemoglobina. ¿Cómo trabajar eso? ¿Cómo luchar o mejorar esa respuesta? Bueno, la mejor forma de trabajar la anemia en pacientes con cáncer es a través de la prevención. Entonces, cuando uno reciba a un paciente oncológico debería percatarse en su nivel de hemoglobina. La mayoría no llega con anemia, si recién es diagnosticado, ¿no? Se hace anémico en el trayecto del tratamiento. Entonces, uno debe saber que por el tratamiento y por tal vez el pobre consumo de nutrientes claves, el paciente vaya a hacer anemia. Entonces, abordarlo con alimentos fuentes de hierro y que el paciente monitoree esa hemoglobina periódicamente. Luego, si el paciente tuviera ya anemia, pues habría que evaluarlo con la parte médica, porque en algunos momentos se aplicará tal vez algún hierro intravenoso o tal vez una suplementación con hierro u otras formas que clínicamente por ahora están aprobadas. Excelente el trabajar desde antes y en todo momento del tratamiento, no esperar a que haga un cuadro de anemia para abordarlo, ¿no? Sino tratarlo desde antes. Uno de los alimentos, por decirlo, controversiales en el tema cáncer suelen ser las proteínas, carnes, específicamente carnes rojas, lácteos. ¿Qué tan contraproducente es? ¿Qué tanto de verdad tiene este mito? Bueno, hay parte de verdad en el mito. O sea, sí debemos reconocer eso. Los pacientes con cáncer pueden consumir carne roja entre 300 a 500 gramos por semana. Y pueden consumir lácteos descremados, siempre que lo toleren. ¿Por qué? Porque son fuentes, como tú dices, de proteínas y también algunas vitaminas, como hablamos aquella vez, importantes como la A, como la D, que más bien fomentan un adecuado trabajo inmunológico. Entonces, el paciente
se vería mermado en su salud si es que se apegara a un régimen vegano o vegetariano. Es lo que la ciencia nos demuestra, no es una posición personal, ¿no? Entonces, solo la variedad de alimentos y la armonía entre ellos podría favorecer la recuperación del paciente. Las carnes rojas pueden ser consumidas en cierto rango, así como los lácteos, pero tenemos que recordar también de que no solamente es el alimento como tal, sino el procesamiento que sigue el alimento. Entonces, las carnes procesadas son las que tendrían mayor efecto nocivo sobre el paciente. Estamos hablando de embutidos, y ojo que un embutido puede ser de ave, puede ser de res, puede ser de pescado. Un embutido es una carne procesada y con aditivos que no son saludables y que esto dañan al paciente. También algunas preparaciones nocivas, como son las parrillas, como son las carnes ahumadas. Y esto cuando le explica uno a un paciente, el paciente te pregunta, pero eso no está frito, ¿por qué es nocivo? Y le debemos de explicar de que la combustión orgánica de la leña, el carbón, expide ciertos elementos que se impregnan en el músculo, se impregnan en la carne y finalmente uno lo consume. Y esos elementos han demostrado ser nocivos, no solamente para un paciente con cáncer, sino para la población en general. Entonces tal vez dosificar esa cantidad de ingestión de estas preparaciones para que el paciente pues vea que el tratamiento médico va de la mano con la nutrición, porque imagínate la incongruencia que un paciente que se somete a sesiones de quimioterapia, de radioterapia, haya sido operado por cirugía oncológica y que no coma adecuadamente. O sea, ¿para qué hace esto si es que sigue aportando a su cuerpo elementos que le van a hacer daño, que están favoreciendo la patología? Entonces, debe haber armonía también entre los profesionales, ¿no?, para comunicar estas estrategias. Cuando me hablas de la armonía entre los profesionales y hablar un mismo idioma para el paciente, viene a mi mente el trabajo en equipo, el trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, como lo guste llamar. ¿Cómo lo ves tú en tu día a día? Sabemos bien que trabajas en el área oncológica hace mucho tiempo. ¿Cómo se ve este trabajo? Bueno, quiero pensar que se ha mejorado. Sí, sigue habiendo intrusismo por otros profesionales al momento de hablar en cuanto a nutrición. Pero creo que el alcance que tenemos los nutricionistas en especialidad oncológica va creciendo. Actualmente tenemos una especialidad en nutrición oncológica y cada vez son más los profesionales que se están posicionando en este campo. Pero lo que creo es que cada uno en su espacio debería fomentar la comunicación. Es probable que no nos llamen para formar parte de un equipo, pero si es que nos mostramos y demostramos de que somos capaces, competentes y que podemos contribuir de forma efectiva a esta problemática, yo estoy seguro que los espacios se van a abrir o van a mejorar. Así es, uno va creando la necesidad de estar presente por el bien de su paciente. Por acá me preguntan la dieta, por decirlo de alguna manera, o la alimentación. Bien lo hemos dicho, es personalizada, individualizada, pero ¿va a variar en función a los tipos de cáncer? Puede ser, sí, puede ser, porque hoy se conoce de que podemos hacer una terapia dirigida también al tipo de cáncer que el paciente padezca. Te pongo un ejemplo. El cáncer de mama puede tener subtipos. Luego de un examen de inmunohistoquímica se le podría tal vez determinar que sea un paciente con el HER2 positivo o algún receptor de hormona positivo. Entonces se ha visto de que el aceite de oliva extra virgen y sus polifenoles pueden inhibir mejor a este oncogen activado del HER2 positivo. Por tanto, las mujeres que tengan este tipo de cáncer de mama podrían verse mejor beneficiadas por un consumo apropiado del aceite de oliva extra virgen. Otro ejemplo, mucho se usa la cúrcuma. Y la cúrcuma ha sido usada hace miles de años por otras culturas y hoy los pacientes lo consumen. Pero hay ciertos tipos de cáncer de pulmón que podrían verse beneficiados por el consumo apropiado de cúrcuma. Por ejemplo, el cáncer de pulmón de células no microcíticas y que se ha determinado este tipo de cáncer a través de una biopsia y luego un examen molecular. Ellos podrían beneficiarse mejor por el consumo apropiado de cúrcuma que otras personas que no tengan este tipo de patología. Entonces, solo sabiendo el tipo de cáncer o el subtipo tal vez podríamos personalizar mejor la terapia.
Y esto obviamente de la mano de los especialistas, en este caso los especialistas de nutrición oncológica, van a ser quienes van a poder llevarte de la mano en todo este proceso. Por acá me preguntan cómo mejorar la respuesta alimentaria después de una quimioterapia. Bien sabemos, el apetito baja, las náuseas aparecen. ¿Cómo mejorar esto? Teniendo paciencia. El paciente oncológico, luego de una sesión de quimioterapia, suele tener síntomas muy exacerbados de náuseas, otros por el contrario responden mejor. Por eso yo decía hace un momento, periodizar la alimentación. Se podría tal vez evitar que se exacerbe las náuseas evitando alimentos con mucha grasa, muy condimentados, evitando comidas con muchos olores, con sabores muy pronunciados, evitando grandes volúmenes de agua o comida. Eso podría tal vez aminorar ese cuadro nauseoso. Eliminarlo no sabemos, tal vez. O sea, a veces ni el consumo del Gravol o fármaco antiemético favorece, o sea, ayuda al paciente. Entonces, la paciencia es un elemento clave, como en cualquier parte de la vida. Y estar al tanto de ese paciente, ¿no? Cuando ya pueda comer mejor, ir introduciendo los alimentos que el paciente necesita por su patología. Por acá tenemos otra pregunta que es típica y sobre todo lo hemos escuchado de repente en la calle, en los mercados. Consume cuy, que el cuy es bueno para el cáncer. No sé si te llegó a la consulta esta famosa frase. ¿Qué diferencias tiene una carne de cuy en comparación a otra fuente proteica para poder decir que de repente sí, pues favorece o no? Bueno, en cáncer hay muchas leyendas urbanas. Una de ellas es el consumo, pero más de la carne del caldo de cuy. El caldo de cuy, ¿no? Yo conozco pacientes que se esmeran tanto en beber el caldo de cuy, que no tiene un sabor agradable, vamos a decir la verdad, y pueden consumir eso y no pueden consumir un filete de pechuga de pollo, no pueden consumir la clara del huevo. Entonces, cuando uno le pregunta, ¿y por qué lo hace? Pues porque me ha recomendado consumir el caldo de cuy. El caldo de cuy no ha demostrado tener un efecto positivo en la salud del paciente oncológico, pero sí la carne de cuy. La carne de cuy es una carne baja en grasas saturadas y tiene por ahí algún contenido de grasa monoinsaturada. Tiene también pobre contenido de colesterol y más bien podría sumar a esa cantidad de proteínas que el paciente oncológico necesita. Entonces, si va a consumir cuy, debe ser la carne del cuy, el músculo del cuy. Y también evitando hacer alguna preparación como fritura con esta carne, porque la fritura podría malograr el aporte apropiado o la calidad de la carne del cuy. Eso es muy cierto, por eso te mencionaba carne de cuy, porque muchas veces escuchamos la sopita del cuy y no necesariamente estamos hablando del producto. Y también nos podemos pasar al otro lado, ¿no? Ok, me han dicho come carne y la típica es consumirla a través de una fritura. Mejoremos las formas de presentación de nuestros alimentos para que no sean nocivos a nuestro organismo. Otro de los mitos, por decirlo de alguna manera, o las leyendas urbanas, como bien lo has mencionado, son los famosos hojas de guanábana, las infusiones en general de muchas hierbas en el camino. ¿Cómo podemos abordar este tema? Bueno, las hojas de guanábana poseen un alcaloide que se llama acetogenina. La acetogenina en laboratorio ha mostrado sí inhibir el crecimiento tumoral de diferentes tipos de cánceres. El tema es que no está probado de que en una infusión uno consuma acetogeninas. Porque la acetogenina, para ser extraída, necesita un proceso industrial o tal vez alguna condición que se da en laboratorio, no en una cocina doméstica por una cocción sencilla. Entonces, si el paciente va a consumir alguna infusión, bueno, podría ser sin necesidad de indicarle alguna en específica. Tal vez él desea consumirlo, pues que lo haga. O sea, hay mitos que son dañinos y hay mitos que no son ni dañinos ni beneficiosos. El caso de la infusión de hoja de guanábana podría ser un mito que ni hace daño ni beneficia. No suma ni resta. No suma ni resta, ¿no? Pero si el paciente piensa que así está tratando su cáncer, tal vez se equivoque. Tal vez se equivoque. Más bien promover el consumo de algunas otras fuentes de bebidas, como por ejemplo podría ser alguna bebida hecha de linaza y que se consuma ese mucílago que bota la semilla luego de la cocción. Eso puede mejorar, por ejemplo, el estreñimiento recurrente por quimioterapia. Otro de los problemas recurrentes por quimioterapia es el dolor. Muchos pacientes terminan con dolor crónico, dolor neuropático en general. ¿Hay alguna manera de abordar
y mejorar esto a través de la alimentación? Puede tener sus limitaciones la alimentación en cuanto al dolor, pero al menos tenemos que saber de que nuestra dieta no está sumando elementos proinflamatorios. Ahora, ¿cuáles son los elementos proinflamatorios? El exceso de omega 6 y el consumo de grasas trans. Eso puede exacerbar el cuadro inflamatorio. Si es que mi dieta está controlada en ese aspecto, ya el tema de dolor escapa a la dieta. Ya es un tema orgánico, ya es un tema que pues se va a dar inevitablemente o a causa de otro factor. Qué interesante, ¿no? Ok, de repente ahí la limitante con la alimentación para evitar el dolor no va a haber, pero sí con el tema de evitar elementos proinflamatorios. Qué interesante el dato para todas aquellas personas que nos están escuchando. Bien lo ha dicho acá el especialista, hay que evitar el exceso de omega 3 y grasas. Omega 6. Omega 6, okay. Omega 6 y grasas trans. Qué interesante. ¿Y dónde encontramos los omega 6? En las semillas de algunas oleaginosas como la soya, como el girasol, como el maíz. Los aceites refinados en teoría son fuente de omega 6 siempre que no hayan sido tratados con altas temperaturas, ¿no? También algunos frutos como la palta son fuente de omega 6. No digo que eso sea nocivo, lo que digo es que el exceso de esto podría aumentar el cuadro doloroso. Pero lo que tal vez más nocivo podría ser es el consumo de grasas trans, que está presente en las frituras, que está presente también en algunas margarinas. Esto es abismalmente más nocivo que un consumo de omega 6. El omega 6 es necesario, es esencial en nuestra alimentación y un consumo apropiado no tendría por qué generar algún tipo de daño. Excelente tus recomendaciones. Vayamos al otro lado, hablamos de grasas un buen momento, azúcares. ¿Por qué hay que cuidarnos, hay que limitar o pueden consumirlo a libre demanda? He visto en algunos casos disfrutar de alimentos muy azucarados cuando ya pasa obviamente el periodo de las náuseas porque antes no lo toleran. ¿Qué tan nocivo puede ser esto para el paciente? Bueno, hay que limitar los carbohidratos y hay que preferir carbohidratos integrales o llamados complejos, ¿no? Sí hay que evitar los productos que tengan alta cantidad de azúcares, eso sí. Y también algunos productos que tengan en su contenido jarabe de maíz alto en fructosa. Y esto tal vez es un elemento escondido en muchos productos, pero a la luz de las investigaciones es un elemento nocivo para la salud de una persona que está batallando contra el cáncer. Y tal vez un problema es que muchas fórmulas poliméricas son fuente justamente de jarabe de maíz alto en fructosa. Este compuesto podría incluso favorecer las neoplasias y podría ser paradójico que alguien le sugiera el consumo de una determinada fórmula a un paciente cuando esta fórmula también es vehículo de elementos nocivos. Por eso hay que tener mucho cuidado en que si el paciente va a requerir un suplemento nutricional, indicar el tipo de suplemento apropiado para ese paciente. Has tocado un punto bastante crítico, las fórmulas, ¿no? El uso de las fórmulas y yéndonos más allá cuando se amerita aumentar el requerimiento de algún nutriente, se pueden trabajar también con módulos, evitando de repente el total de las fórmulas, o en qué casos haría uso de las mismas. Bueno, los casos son cuando el paciente no pueda consumir alimentos, tenga un problema específico que le impida un adecuado consumo, pero si es que lo que necesitamos cubrir son las proteínas porque el paciente no puede consumir o no tolera algunas fuentes cárnicas, el módulo proteico es una opción, pero ahí no es tomar por tomar, sino debe haber una prescripción dietética y nutricional previamente. Por acá me preguntan, teniendo a la fecha cercana, acerca del cáncer infantil. Cuando hablamos de cáncer infantil, el primero que se nos viene a la cabeza muchas veces es leucemia. Y los tratamientos que se dan, ¿cómo mejorar de repente la respuesta de un niño pequeño frente a todos los estragos que te puede traer una quimioterapia? Bueno, con un seguimiento nutricional muy de cerca, y acá juega mucho la técnica en la cual se presenta el alimento al niño. Porque el niño no comprende que el alimento le vaya a hacer bien para afrontar su enfermedad. O sea, él te lo puede escuchar y lo puede obedecer, no como un adulto que lo puede ser consciente de eso.
Y siempre que también esté indicado, sí se podría suplementar la alimentación de un niño. Luego de eso hay que tener presente es que igual algunos nutrientes claves como el omega 3, como las proteínas, también podrían ser fundamentales en la alimentación de los niños. Por eso hay que incluir estos alimentos en la alimentación de ellos. Claro, porque estamos hablando no solamente de una persona que está cursando una enfermedad, sino que está en etapa de crecimiento, Claro. ¿no? Y cómo esto puede mellar el crecimiento del niño. Ya para ir terminando con la entrevista de hoy, me gustaría que nos hables un poquito acerca de los famosos alimentos anticancerígenos, ¿no? Que uno googlea de pronto y encuentra una lista impresionante. ¿Qué tan contraproducente puede ser para nosotros y nuestro entorno el obedecer a textos encontrados por ahí por internet? Que no tengan validez, obviamente. Bueno, los alimentos de origen vegetal en general tienen algún elemento que podría tener una actividad antineoplásica. La manzana, el plátano, cualquiera. El tema es si es que realmente se puede alcanzar ese objetivo, con cuánto, consumiendo cuánto y de qué forma. Podríamos hablar de alimentos apropiados en una alimentación oncológica, pero darle ese rótulo a algunos alimentos y pretender que con eso se venza la enfermedad tal vez es un poco osado, ¿no? No podríamos llegar a esa afirmación, pero sí la alimentación es básica para el paciente y debe ser esta alimentación personalizada. Y si ese alimento, entre comillas, anticáncer va a ser consumido, se le tiene que prescribir cuánto de ese alimento y de qué forma consumirlo. Es la única manera de que ese alimento podría sumarle algún efecto positivo al paciente. Cuando mencionas acerca de los famosos mitos que encontramos en internet, la dieta de la manzana, prevenir el cáncer o bla, 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 sin duda alguna viene a mi mente aquellas personas que alejan la alimentación y van a optar por tratamientos o alternativas diferentes, la vida naturista, o decirlo por citar de alguna manera, ¿no? ¿Qué tan trascendental puede ser el no seguir un tratamiento nutricional con un nutricionista en el tema de cáncer? Es importante que el paciente reciba una evaluación nutricional y luego una prescripción dietética por un profesional competente en este campo. Estas terapias alternativas tal vez podrían ser complementarias a un tratamiento protocolar o convencional. Sí, hay pacientes que se alejan incluso del tratamiento médico, no quieren recibir ninguno de tratamientos de los convencionales por temor o por algún mito que se ha creado de que estos pueden empeorar más bien la salud, ¿no? Y al alejarse de esto se alejan de todo. Y eso es contraproducente porque ese cáncer va a crecer en un corto periodo y más bien alejarlo de la terapia científica, porque finalmente eso es lo que somos, puede hacer que pierda la batalla contra el cáncer. Por eso recomendar siempre a las personas que están buscando información sobre estas y otras enfermedades, busquen las formas, los canales, los medios adecuados para recibir información realmente valiosa. No acercarse a cualquier fuente, porque hasta en internet, cuando uno hace una búsqueda, puede encontrar mucha información y mucho de ello puede tergiversar la idea que tiene el paciente de la enfermedad, alejarlo del tratamiento y restarle oportunidad de vida. Eso es muy cierto, ¿no? Muchas veces el paciente por desconocimiento, por temor, se aleja de un tratamiento que ya está con protocolo, ya está estandarizado, ya está científicamente comprobado que da resultados para evitar que esto prospere y que siga avanzando la enfermedad. Por acá ya me preguntan los frutos rojos que están muy de moda, ¿no? No sé si has escuchado o de repente lo has visto, ¿no? Arándanos evitan el cáncer, frutos rojos en general. ¿Hay relación, no hay relación? Los pacientes con cáncer deben consumir una alta cantidad de flavonoides, de elementos antioxidantes, por muchos motivos. Uno, porque el tumor libera radicales libres en nuestro cuerpo y necesitamos elementos antioxidantes. Otro, por la terapia misma. Los fármacos de la quimioterapia, si bien es cierto, luchan contra la enfermedad, pero también muchos de sus residuos generan esa carga
esa carga oxidante. Entonces nuestro cuerpo debería tener ese suministro que contrarreste los elementos que se generan por la enfermedad y el tratamiento. Entonces el arándano, el maíz morado, el aguaimanto, muchos frutos que hoy se promocionan, pues sí, podrían ser incluidos en la dieta del paciente, pero siempre que sean parte de un tratamiento integral del paciente, no como uno come mal todo el día y pero come sus arándanos. No, eso no es coherente, no es coherente. Y también no quitarle importancia al estado nutricional del paciente, que también es fundamental. Tanto la deficiencia de peso, la desnutrición como la obesidad pueden al paciente generarle o beneficio o perjuicio. Un paciente que se encuentra desnutrido pues está más susceptible a la enfermedad, como también el paciente obeso, ¿no? Su cuerpo puede responder en menor grado al cáncer, ¿no? Y los que ya terminaron la terapia también deben de evitar estar en algún grado de malnutrición, ¿no? Los pacientes que concluyen la terapia oncológica deberían siempre tratar de mantener un peso saludable. Justo has tocado la parte final, el término del tratamiento. El paciente termina el tratamiento, terminó las 10, 11 o 12 sesiones de quimio que le hayan mandado, de pronto empieza poco a poco a recuperar el estilo de vida que tenía. ¿Cómo mejorar ahí la alimentación para que esta persona siempre se mantenga pues en la mejor condición posible? Bueno, los alimentos naturales, tanto como se puedan, y que el paciente trate de generar algún tipo de actividad o ejercicio físico. Solo ese balance puede generar un peso adecuado, y vigilando también qué lo llevó al paciente tal vez a esa enfermedad. Hay muchos cánceres que no tienen que ver con los estilos de vida. Hay cánceres tan raros que uno lo puede ver hasta en un deportista, ¿no? Pero sí hay cánceres que están más asociados a la malnutrición, al consumo de alcohol, a la inhalación de tabaco. Entonces, analizar cómo fue el entorno de ese paciente previo a la enfermedad, que probablemente lo llevó a la misma, y que en la etapa de rehabilitación se trabaje eso, y se trabaje una dieta balanceada, y esos elementos que consumía y que no eran saludables, pues que se alejen tanto como sean posibles, ¿no? Ponerlos en un periodo muy muy largo, de modo que el paciente pues disfrute su salud y consumiendo algo de eso, pero muy esporádico. Listo, Edgardo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero les haya gustado el programa y esto ha sido todo en Salud en Línea. Gracias. Muy bien. Nuestro centro quirúrgico cuenta con 4 amplias salas de operaciones, todas provistas y revestidas de paredes de cuarzo que evitan la proliferación de bacterias. Asimismo, nuestras camillas clínicas son totalmente eléctricas para el mejor desempeño de los cirujanos. El centro quirúrgico de la Clínica Santa Beatriz se caracteriza por tener tecnología de punta. Aquí se realizan intervenciones de baja complejidad como cirugía de apéndice y colecistectomía. También de mediana complejidad como embolizaciones y panangiografía. Las mesas de nuestro centro quirúrgico son totalmente eléctricas, revestidas de acero inoxidable, capaz de realizar las posiciones requeridas por el cirujano. Complementando la sala de operaciones de Clínica Santa Beatriz, todo el circuito está debidamente empotrado, tanto las bombas de vacío, el oxígeno y las máquinas de anestesia son también de última tecnología, muy modernas, a disposición de todos nuestros pacientes. La unidad de vigilancia intensiva es un área de observación y vigilancia permanente a nuestros pacientes que requieran un tratamiento específico después de una cirugía. Contamos con una ambulancia tipo 2 totalmente equipada para cubrir todas las necesidades de nuestros pacientes, ya sea desde su recojo hasta su posterior traslado a su domicilio. La Clínica Santa Beatriz tiene además servicios adicionales. Brindamos un laboratorio clínico que tiene modernos equipos a su disposición, ya sea en hematología, bioquímica, inmunoluminiscencia. Contamos con un centro de imágenes habilitado con un tomógrafo espiral multicortes de 64 cortes, ecógrafo 4D de última generación. Clínica Santa Beatriz, infraestructura y equipos de alta tecnología para su mejor desempeño profesional.